Un saludo de paz y bien para todos. Soy Fabián Ramos Zambrano y hoy vamos a estar tratando de conocer mejor la celebración eucarística. Vamos a revisar paso a paso nuestra celebración, precisamente para tratar de conocerla mejor y conociéndola mejor, la amemos más y la vivamos mejor. Vamos a revisar algunos de los más frecuentes abusos litúrgicos que nuestros sacerdotes cometen en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Quiero empezar por hacer cita de la última encíclica del Papa Juan Pablo II, que se llamó precisamente Ecclesia de Eucaristía, la Iglesia de la Eucaristía. En esta encíclica, el Papa Juan Pablo II daba una orden a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, hoy bien dirigida por el cardenal Robert Sarah, y también instruía a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en ese momento presidida por el cardenal Joseph Ratzinger, con el ánimo que trabajaran en conjunto estos dos dicasterios a fin de revisar el tema de los abusos litúrgicos que estaban cometiendo los sacerdotes y emitir una instrucción con el ánimo de censurar estos abusos litúrgicos que estaban cometiendo los sacerdotes y que aún cometen los sacerdotes en la celebración eucarística. Fruto entonces de esa orden dada por el Papa Juan Pablo II, se expidió esta instrucción de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos llamada Redemptionem Sacramentum, o sea, el sacramento de la redención. No confundirla con Sacramentum Caritatis, ¿no? El sacramento de la caridad del Papa Benedicto XVI. Vamos a hablar simplemente para hacer cita. Recomiendo la lectura por lo menos de los numerales 9 al 12 de esta instrucción, en la cual se censuran los abusos litúrgicos cometidos por los sacerdotes en la celebración del culto divino. Voy a citar básicamente o principalmente un aparte del numeral 9, en el cual está tal vez la esencia de estos abusos litúrgicos. ¿Por qué los sacerdotes cometen estos abusos en la celebración litúrgica? Este sería el resumen. Dice el numeral 9 de la siguiente manera: los abusos se fundamentan con frecuencia en la ignorancia. No hay otra razón, no hay otra explicación. Los abusos se fundamentan con frecuencia en la ignorancia, ya que casi siempre se rechaza aquello de lo que no se comprende su sentido más profundo y su antigüedad. No conociendo el sentido más profundo de los gestos, de las oraciones, de las preces, de los símbolos, de todo cuanto ocurre en la liturgia eucarística, al no conocerlo, por supuesto se rechaza, y es cuando vienen estas superposiciones que hacen algunos sacerdotes, creyéndose más sabios que la Iglesia, que el magisterio de la Iglesia, y creyéndose también más santos, ¿no?, que la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo. Ellos entonces sobreponen su propia inventiva, su creatividad, su innovación, basados muchas veces, escuchamos la expresión, en la renovación litúrgica, o como otros dicen, en el sentido disque pastoral, ¿no? O sea, yo soy el pastor de mi comunidad, yo conozco lo que mi comunidad necesita, y bajo ese presupuesto entonces entran las innovaciones y sustituyen algunas partes fundamentales de la celebración basados en su propio capricho. La Iglesia frente a eso dice en el numeral 11, quisiera hacer cita muy brevemente de este aparte: el misterio de la Eucaristía es demasiado grande para que alguien pueda permitirse tratarlo a su arbitrio personal, lo que no respetaría ni su carácter sagrado ni su dimensión universal. Claramente la Iglesia entonces censura esta tratativa caprichosa de algunos sacerdotes, y no solo sacerdotes, digo presbíteros, sino que se incluyen lastimosamente obispos, ¿no?, al momento de tratar de manera caprichosa la celebración eucarística. Dice con toda claridad también esta instrucción algo que todos los fieles
debemos tener presente y que jamás podemos olvidar, y es lo siguiente: todos los fieles cristianos gozan del derecho de celebrar una liturgia verdadera, y especialmente la celebración de la Santa Misa, que sea tal como la Iglesia ha querido y establecido, como está prescrito en los libros litúrgicos y en las otras leyes y normas. Además, el pueblo católico tiene derecho a que se celebre por él de forma íntegra el santo sacrificio de la misa, conforme a toda la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Los fieles entonces tenemos derecho a que los sacerdotes celebren la Eucaristía primero como el mismo Señor Jesucristo la ha instituido y como la liturgia de la Iglesia la ha venido regulando. La Iglesia muy sabiamente ha entendido cuando el Señor Jesús manda a sus apóstoles, a sus dos discípulos, Pedro y Juan, con el ánimo de disponer la celebración de la cena pascual en su momento, que estaba ya toda la casa y la sala ordenada, dispuesta para esa celebración, manda a sus dos discípulos para que terminen de ultimar esa preparación. La Iglesia allí ha visto esa orden de Jesús a ella, a la Iglesia, de preparar precisamente esta celebración eucarística que el Señor instituyó justamente esa noche, pero dejando en claro que ya había una sala dispuesta, ¿no?, para eso, preparada. O sea, habían algunas cosas inamovibles que el Señor había dejado, y por supuesto encarga a su Iglesia a delinear esta celebración. Dicho eso, vamos con las partes de la celebración eucarística. Me voy a estar apoyando en un video que recién he podido obtener de un sacerdote que acá en mi ciudad, en Cartagena, hace una celebración ejemplar de la Eucaristía, y pienso que sería como el modelo a seguir, ¿no?, de los sacerdotes, pronto aquí en la ciudad, de los pocos que acatan y que celebran la liturgia de forma impecable, digamos. Entonces, vamos a empezar con esa división que conocemos de la liturgia de la palabra y de la liturgia eucarística, ¿no?, las dos grandes partes que conforman la celebración de la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Pero a estas dos partes le precede una parte introductoria, digamos común a ambas, que son los ritos iniciales, en los cuales vamos a tener la entrada del sacerdote, que va acompañada del introito o del canto de entrada, el saludo. Entonces vamos a empezar por estas primeras partes. Quiero decir lo siguiente, y es un error que se comete en algunas celebraciones, en las cuales se asume que la monición de entrada, y ya voy a explicar qué es eso, que la monición de entrada que hace un laico al inicio de la celebración o para iniciar la celebración, algunos asumen que eso ya es parte de la celebración, y entonces la comunidad se pone de pie para escuchar al monitor, ¿no? Realmente estas municiones, que son, digamos, animaciones que se hacen en algunos momentos específicos de la liturgia eucarística para introducir esos momentos, para animar a la comunidad en esos momentos, no es propiamente parte integral de la celebración eucarística, pero se permite que se hagan estas municiones, empezando por la munición de entrada. Pero esta munición de entrada, que generalmente la hace un laico y la debe hacer desde un atril, no se debe subir al presbiterio ni hacerla desde el ambón, que el ambón está reservado exclusivamente para la palabra de Dios. Eso lo vamos a explicar a continuación. Pero quiero simplemente decir en este momento que la monición de entrada no es parte integral, digamos, de la misa. No ha iniciado la misa, podríamos decir así, cuando se hace esta monición de entrada. Por un laico, repito, simplemente para invitar a la comunidad a prestarse a la celebración, a inducirla en lo que se está o se va a celebrar
ese día en particular. Entonces, dos recomendaciones, ojalá no sonar la campanita y no ponerse de pie al momento en el que el monitor va a hacer esa monición, porque nos vamos a poner de pie cuando el sacerdote va a hacer su ingreso. Ahí es donde la comunidad de la asamblea se pone en pie, entona el canto de entrada para acompañar esa procesión del sacerdote hasta el presbiterio y puntualmente hasta la sede, ¿no? La silla donde el sacerdote preside. Entonces, esa recomendación no la perdamos de vista. Cuando hay monición, esa monición no es todavía parte de la celebración, no nos pongamos de pie en ese momento. De hecho, el monitor muchas veces invita a que nos levantemos para recibir al sacerdote. Así es como generalmente termina una monición de entrada. Entonces, una vez el sacerdote hace su ingreso procesional, ¿no? Como en procesión, recordemos que el sacerdote va a celebrar in persona Christi Capita, en persona de Cristo, que es cabeza. El sacerdote participa del sacerdocio de Cristo el Señor y en representación de Cristo el Señor va a presidir esta celebración. El sacerdote revestido, no voy a explicar ahora el tema de las vestiduras, tal vez cito el Antiguo Testamento cuando se nos pedía o se pedía en la antigüedad que el sacerdocio los sacerdotes fuesen vestidos con majestad, con esplendor, ¿no? Para realzar justamente la dignidad del sacerdocio, y hay unas vestimentas que la misma ley antigua especifica. Pues bien, el sacerdocio de la nueva alianza, como dice en la carta a los hebreos, ¿no? Cambiado el sacerdocio, no eliminado, cambiado el sacerdocio, cambia la ley. Entonces hay unas prescripciones nuevas en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, y las vestiduras entonces no son, digamos, idénticas a las vestiduras de la Antigua Alianza. Pero es importante que el sacerdote mantenga la dignidad en la celebración, se coloque el alba, que es obligatorio, el vestido talar, que sería el alba, que significa la pureza con la que fuimos revestidos en el bautismo, ¿no? El cíngulo con el que se ciñe el alba, que es un signo de la castidad. La estola, que es el signo de la autoridad del sacerdocio, que distinguimos cómo se la coloca el diácono, ¿no? Porque el diácono se la pone cruzada, la estola. Y luego el sacerdote se pone la casulla, que significa como una especie de pequeña casa, ¿no? La casulla. Y bueno, y tiene un signo sobre el tema de la caridad. Decía que no quiero ahora adentrarme en esa especificación, pero toco el punto porque lastimosamente vemos como algunos sacerdotes, apelando a que hace calor, apelando a cualquier tipo de situación, no celebran con la casulla, sino que se ponen simplemente el alba y tal vez la estola, y así ellos celebran este centro de nuestra fe, que es la Eucaristía. Entonces, lastimosamente, tenemos sacerdotes que ni siquiera desde el vestir dignamente y como merece el sacramento y como la Santa Madre Iglesia enseña, ya desde ahí empieza los abusos y la desobediencia. Ya sabemos por ahí hacia dónde va esa celebración cuando desde la vestimenta del sacerdote observamos que no hay obediencia ni humildad para acatar la directriz del magisterio. Pues bien, entonces el sacerdote decía, entra la comunidad, acompaña ese ingreso del sacerdote, esa procesión, con el introito o el canto de entrada, como se llama, el canto de entrada, acompaña ese ingreso del sacerdote, y el sacerdote va a pasar en ocasiones frente al sagrario. Cuando pasa por el sagrario, el sacerdote debe hacer genuflexión ante el sagrario, ¿no? Genuflexión, que viene de genu flexere, del latín, que significa precisamente arrodillarse. Entonces el sacerdote va a hacer un gesto de adoración a Jesucristo, ¿no? Que está en el sagrario, su presencia real en el sagrario. Entonces hace genuflexión ante el sagrario y de inmediato hace una reverencia ante el altar, ¿no? Ante el altar. Dice la instrucción general del misal romano que ha de ser una inclinación, y una inclinación profunda, ¿no? Para mostrar su reverencia, en este caso al altar. Y dice que además de esto, al altar como tal, se le debe tributar en ese momento un gesto, como una especie de saludo, que es el beso que el sacerdote da
sobre el altar, ¿no? Recordemos en la Nueva Alianza como Jesús decía que era más importante, si el altar o la víctima. Esa parte es muy importante cuando él decía cómo algunos decían que la víctima, decía, ¿acaso no es el altar el que santifica la víctima? Entonces Jesús daba, digamos, el realce del altar, y en este caso pues estamos hablando de la mesa del Señor. Es Cristo Jesús quien se va a hacer presente precisamente en el altar. El Señor Jesús se va a hacer presente en el altar. Entonces la razón por la cual hay este gesto de veneración a este altar, que va a ser, digamos, testigo y partícipe de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que en este caso es Él quien va a santificar el altar, porque Él va a hacerse presente en este altar. Por tanto, debe haber dignidad del altar, porque va a recibir la presencia real de Jesucristo el Señor. Vemos aquí al sacerdote durante su entrada ya en el presbiterio, que hará genuflexión ante el sagrario, porque lo tiene en el centro, y procederá a hacer la inclinación profunda ante el altar. Debería allí dar el beso al altar, pero por la pandemia no se está haciendo. Entonces el sacerdote, después de hacer este saludo al altar, se dirige hacia la sede, que es la silla desde la cual el sacerdote preside la celebración eucarística. Aquí la llegada a la sede. Hablé de altar, hablé de sede. Tanto el altar como la sede están en el presbiterio, ¿no? En el presbiterio, que es de donde el presbítero o el obispo preside la celebración. El presbiterio debe connotarse que se separa de la nave donde está la asamblea. El sacerdote llega entonces al presbiterio y encontramos el altar, encontramos la sede y también el ambón, ¿no? El ambón, desde donde se va a proclamar la palabra de Dios. Tal vez son los tres puntos centrales que encontramos en el presbiterio, teniendo el eje central entre ellos el altar. Pero ya entonces hablaremos de qué momento el sacerdote debe estar en cada uno de estos lugares dentro del presbiterio. Bien, llegado el sacerdote a la sede, desde ahí, desde la sede, el sacerdote va a iniciar con el signo del cristiano, ¿no? Vamos a iniciar, el sacerdote va a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se escucha una palabra antes, ¿no? Si acaso, tal vez, de parte del sacerdote, puede hacer lo que se conoce como la antífona de entrada, que no es la misma monición que hizo el monitor, sino la antífona de entrada, que es una especie de aclamación tomada generalmente de un salmo, que incluso lo que la liturgia sugiere es que ese sea el canto de entrada, eso sea lo que se cante en la entrada. Si no hubo canto de entrada, entonces esta antífona sustituye el canto de entrada. Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque pecamos contra ti y no obedecimos tu ley. Pero glorifica tu nombre, tratándonos según tu gran misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Procede entonces a asignarse con toda la asamblea, a iniciar, somos trinitarios, creemos en la Trinidad, y empezamos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La señal de la cruz, la señal del cristiano, vemos en Ezequiel 9, cuando se nos habla de la señal que se pondrá en la frente, ¿no? Y se habla de que esa señal propiamente es una tau, ¿no? La tau, le pondrás una tau en la frente, y todo el que tenga la tau en la frente, el que tenga la marca en la frente, no será aniquilado por el ángel exterminador del que habla ese pasaje de Ezequiel 9. Tau, entendido bien sea en el hebreo en el que se escribió, o incluso el griego, también la palabra tau, en hebreo es tauf, en griego es la tau, que es la última letra del alfabeto hebreo, la tau. Y una de las letras del alfabeto griego, ¿no? Tal vez la única letra en la que coincidió el alfabeto hebreo y el griego es justamente la cruz, la tau, nuestra T, ¿no? Nuestra T. Entonces esa es, digamos, la marca del cristiano, y ahora no voy a empezar a sustentar con todo lo que San Pablo nos dice, ¿no? de la cruz de Cristo, el gloriarnos en la cruz de Cristo, y todo pues lo que San Pablo nos habla de la cruz. Pero entonces empezamos con ese signo.
procede entonces el saludo, que no es el buenos días, ¿cómo está la asamblea? Aquí algunos sacerdotes, sin siquiera empezar con el signo de la cruz, ni con el saludo prescrito en la liturgia, arrancan con sus buenos días o buenas tardes o cómo están, y la asamblea grita bendecido por el Señor. Entonces se arma allí una fiestecita que en realidad no tiene sentido ni guarda coherencia con el saludo litúrgico, que no es otra cosa que hacer presente al Señor en la asamblea, ¿no? En la asamblea. El sacerdote que está presidiendo en nombre del Señor, con el saludo nos comunica esa gracia de parte de Dios. De hecho, el saludo, que hay 4 saludos en la celebración eucarística, pero este es el saludo inicial. Vamos a tener otro saludo al momento del Evangelio. El Señor esté con ustedes, ¿no? Al iniciar la plegaria eucarística también hay otro saludo, y al finalizar, para efectos de la bendición final, también hay otro saludo. Pero estamos hablando ahora del saludo inicial, ¿no? Que el amor de parte de Dios nuestro Padre, la gracia de Jesucristo el Señor y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. La gracia de Dios Padre, el amor de Jesucristo el Señor y la fuerza del Espíritu Santo estén con todos ustedes. ¿No? El sacerdote nos comunica esa gracia, ese amor, esa fuerza del Espíritu Santo en ese momento. El saludo paulino, porque la Iglesia toma esto de las Sagradas Escrituras y es lo que nos comunica justamente que es palabra de Dios, se está haciendo vida y se está haciendo real en ese momento. Por tanto, debe censurarse esa práctica de que el sacerdote sale a hacer un saludo a su arbitrio, como él cree, ¿no? Buenos días, ¿cómo amanecieron? Salúdense los de al lado, salude al vecino. Entonces entra en esta tónica que a veces uno dice, esto verdaderamente es una postura del sacerdote con deseo de estar cerca a su comunidad. Y uno dijera, si esa es verdaderamente la intención, ¿por qué el sacerdote, distribuyendo sus tiempos entre la confesión para el pueblo, para sus fieles, no está afuera esperando a su pueblo y antes de empezar la celebración y los saluda y pregunta cómo están y cómo está la salud y cuándo puede irlos a visitar y demás? Digamos que el sacerdote, que esa sea su intención, tiene los espacios y los momentos para interactuar con su comunidad. Pero ¿por qué tomar el escenario de la Sagrada Eucaristía, de la liturgia, en el cual el saludo lleva esta finalidad central de comunicarnos al Señor, para el sacerdote sustituir por el saludo que se ha inventado, que se ha creado, olvidando este saludo paulino? Entra él a generar esta superficialidad, porque no es otra cosa, ¿no? Generalmente, creyendo el más sabio que el magisterio, lo que hace pues a veces son tonterías en la celebración, que realmente quitan el sentido que corresponde. Bien, luego del saludo, el sacerdote va a invitar a la comunidad al acto penitencial, ¿no? Lo primero es que la comunidad se va a disponer, se va a reconocer pecadora, va a invocar la misericordia de Dios. Es la razón por la cual el sacerdote, con palabras brevísimas, invita a la comunidad a que reconozca sus faltas, a que invoque la misericordia de Dios. Pero para esto debe guardar silencio la asamblea. El sacerdote debe invitar y debe dejar un espacio de silencio para que la comunidad, verdaderamente reconociéndose pecador cada quien, reconociendo sus faltas, invoque la misericordia de Dios sobre ellos. Hoy es el domingo 26 del tiempo ordinario y nos reunimos como cada domingo para encontrarnos con Cristo, que está vivo, que ha resucitado. Iniciemos la celebración poniéndonos en la presencia de Dios e implorando su perdón y su misericordia. Tras esta invitación, se procede a una pausa o un espacio de silencio para que los fieles realmente reconozcan sus faltas e invoquen la misericordia de Dios. Terminado entonces ese espacio de silencio en el cual la comunidad se reconoce pecadora e invoca la misericordia de Dios, se procede entonces al acto penitencial con la fórmula general de confesión que prescribe el misal, ¿no? Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Hecho esto,
el sacerdote procede a una absolución que no reemplaza la absolución sacramental. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. No podemos decir entonces que llegando con pecado grave a la celebración eucarística, como escuchamos esta fórmula de absolución que el sacerdote da, estamos entendiendo que es la absolución del sacramento de la confesión. No, de hecho, miremos que el sacerdote lo que dice, que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. No está haciendo la absolución específica del sacramento cuando el sacerdote, en ejercicio de lo que el Señor prescribió a su iglesia, a quienes perdonen los pecados le quedarán perdonados, a quienes se los retengan le quedarán retenidos. No se trata entonces de la fórmula por la que recibimos la absolución en el sacramento de la confesión, ¿no? No se trata de eso. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Terminado esta parte, ingresa en este momento el coro con el canto que llamamos el Kyrie, ¿no? El Kyrie, Señor ten piedad, ¿no? El Kyrie eleison, Christe eleison, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Ese canto que a veces no entiende uno por qué hay una cumbia y palmas y animado en un ambiente de penitencia, ¿no? En un ambiente de contrición, en un ambiente en el que estamos invocando la misericordia de Dios y arrepentidos pidiendo perdón por nuestra falta. Pues debería ser un canto coherente con ese clima en el que en ese momento nos encontramos. Ya vendrá el Gloria y vamos a exultar a continuación de gozo con el himno del Gloria. Pero en este momento estamos en el canto del Kyrie, el Señor ten piedad, que sea un canto litúrgico también como la Iglesia lo prescribe. Hay libros como el Graduale, como el Kyriale incluso, que traen un antifonario también que la Iglesia tiene, en las cuales hay cantos prescritos justamente para estos momentos, sobre todo aquí en el momento de el Kyrie, ¿no? El Señor ten piedad. Este canto debe tener pues la aclamación de Señor ten piedad y la asamblea responder Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Se le ha dado una connotación trinitaria al Kyrie, al Señor ten piedad. Hay una recomendación o digamos una opción más bien que la liturgia tiene, y es que el Señor ten piedad puede cantarse dentro del acto penitencial. Puede cantarse dentro del acto penitencial, no al finalizar el acto penitencial. Y cuando se hace así, es decir, cuando se canta dentro del acto penitencial, la misma liturgia prescribe que a cada invocación de Señor ten piedad le antecede lo que se conoce como tropos, ¿no? Un tropo, por ejemplo, Señor Jesucristo, tú que viniste a reconciliar al mundo con el Padre, Señor, ten piedad. Cristo, tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Entonces hay esos tropos son invocaciones de las Sagradas Escrituras generalmente, con el ánimo entonces de proceder luego con la invocación del Señor ten piedad. Pero entonces sacerdotes que digamos correctamente hacen el Señor ten piedad dentro del acto penitencial eliminan los tropos, tal vez por pereza de buscar los formularios correspondientes en el misal. Entonces la Iglesia se tomó un tiempo de estudio, de reflexión, de oración y nos llenó con esta riqueza de tropos, ¿no? Hay una riqueza de tropos en el misal, digamos, para escoger de acuerdo al momento. Y no, el sacerdote entonces, entendiendo que él es el dueño de la celebración, omite lo que la Santa Madre Iglesia preparó para sus fieles, él lo omite y no hace estos tropos, sino que canta al Señor ten piedad sin estos tropos, sin ningún sentido, ¿no? Simplemente pues uno ahí entiende hacia dónde va el sacerdote, y como decía la instrucción Redemptionis Sacramentum, esto es por ignorancia. Seguramente se ignora la riqueza de estos tropos y su construcción y el ambiente de oración en el que la Iglesia hace, digamos, todas estas cosas para alimentar a sus fieles sobre este particular. Bien, entonces después del Señor ten piedad
vamos a exultar de gozo en la celebración, cantando el himno del Gloria, ¿no? Lo que vamos a conocer como la doxología mayor. A lo largo de la celebración hay doxologías. Esta se conoce como la doxología mayor, el Gloria. Doxología, de hecho la palabra viene de doxa, que es gloria o fama o honor, ¿no? Esto es doxa, y logia de logía, de logo, que es palabra, ¿no? Entonces, como dice, decir alabanza, decir gloria o palabra de alabanza. Eso es lo que significa doxología. Entonces, la iglesia entona este himno maravilloso del Gloria. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres. Este himno que tiene su nacimiento justamente con el nacimiento del Señor Jesús, ¿no? Cuando se canta la gloria de Dios en la escena esta de los pastores, está este canto maravilloso del Gloria, y todo lo que la rica tradición de la iglesia a lo largo de los años ha venido conservando este hermoso himno. La instrucción general del misal romano, este libro que vemos acá, que es el que conduce lo que se debe y no se debe hacer en la celebración litúrgica, claramente dice que este himno del Gloria no puede ser sustituido por ningún otro canto ni por ningún otro himno. No puede ser sustituido. El himno del Gloria, su composición y esto que exultamos y que cantamos alegremente allí, el Gloria, no puede encontrar nada ni que se le parezca, ¿no? Entonces uno ve cómo en algunas celebraciones aparece un cantico que nos hace mover las caderas, muy chévere, pero uno se pone a revisar la letra del canto y uno ve cómo la letra del himno se encuentra adulterada por este canto muy simpático, muy bonito, y que generalmente entonces nos saca, digamos, de ese momento de adoración en el que nos encontramos en un himno tan maravilloso como el que le proclamamos al Señor en este himno tan bello del Gloria, ¿no? Gloria en el Chelsea Deo, gloria a Dios en el cielo. Terminado este himno del Gloria, vamos a dar paso a la oración colecta, ¿no? A la oración colecta. Esto de la oración colecta, de hecho la palabra colecta viene de colegie, de coleger, de recoger, de recolectar. Y vemos al apóstol Pablo invitándonos a colecta justamente los domingos, ¿no? De ahí la iglesia también saca este tema para otro momento, que es el del ofertorio. El de la oración colecta es precisamente la oración que el sacerdote recoge de la comunidad. Todas las peticiones, las súplicas que hemos llevado a la celebración eucarística y que elevamos en ese momento a nuestro Dios, el sacerdote que está presidiendo la celebración en la persona de Cristo, recoge esas oraciones, las recoge todas y entonces las manda a Dios, las lleva a Dios. Miren lo bonito del Apocalipsis, nos narra mucho de lo que ocurre en la celebración eucarística, ¿no? Por eso es que un ex protestante, Scott Hahn, que se convirtió al catolicismo, vemos que escribió un libro que se llama La Cena del Cordero, y él dice cómo la celebración eucarística le permitió a él por vez primera abrir los ojos frente a las realidades del Apocalipsis. Cuando él ve el tema del incienso en el Apocalipsis, ¿no? Llevando las oraciones, los santos hacia Dios, el cordero degollado en pie, los himnos, ¿no? Tuyo es el poder, la gloria, el honor por siempre. Todos estos himnos que están en la celebración eucarística de la liturgia del cielo es justamente lo que la liturgia eucarística evoca, ¿no? Es degustar, pregustar precisamente la liturgia celestial. Entonces, en esta oración colecta también hay un grave error que suelen cometer muchos sacerdotes, y cuando digo muchos es que pues uno los mira, por lo menos si uno va a las celebraciones y se da cuenta que así ocurre, lo mira uno por televisión y se da cuenta que así ocurre, y se trata de que la instrucción general del misal romano exige que en el momento en el que el sacerdote dice oremos, no se trata de que el oremos es leer la oración que está allí que se llama colecta, no. Cuando el sacerdote dice oremos, debe guardar silencio para que efectivamente la comunidad ore. Oremos.
Entonces, cuando la comunidad, después de ese silencio, ha orado, ha dicho cuáles son sus intenciones en esa misa, qué desea, qué es lo que quiere, ¿no? Darle gracias a Dios por la salud, por un nuevo año de vida, lo que sea. El sacerdote entonces procede ahora sí a recoger, con la oración que está prescrita en el formulario, procede a recoger esas oraciones y a llevarlas o a enviarlas, a entregarlas a Dios el Padre. Entonces eso es lo que, y por eso se llama oración colecta, ¿no? Porque recoge las intenciones de que cada uno ha llevado a la asamblea y la lleva entonces a Dios nuestro Padre. Esa es la oración colecta. Dios nuestro, que manifiestas tu poder, sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Entonces, ese error es también recurrente, que no se deja el espacio de silencio para que los fieles eleven sus oraciones, hagan sus peticiones, sus agradecimientos en un momento de silencio, para que luego sean esas intenciones recogidas por el sacerdote en la celebración y sean entonces llevadas a Dios en ese oficio litúrgico que está celebrando el sacerdote. Bien, terminada la oración colecta, y en todo ese momento estuvimos en pie la asamblea desde que nos levantamos para el canto de entrada, la entrada del sacerdote, hasta ahí, hasta la oración colecta, estuvimos en pie. En ese momento nos sentamos y pasamos, va a iniciarse entonces ahora la liturgia de la palabra, la primera de las dos partes de la celebración. Vamos entonces hoy a llegar solo hasta la celebración, hasta esta primera parte, que es la celebración de la palabra, ¿no? La liturgia de la palabra dentro de la misa. Bien, se va a iniciar la liturgia de la palabra. Ahora vamos a poner los ojos en el ambón, es decir, el lugar fijo que está en el presbiterio al lado del altar y junto a la sede. Tenemos el ambón desde el cual se proclama la palabra de Dios. El ambón tiene, digamos, es la casa, digámosle así, de la palabra de Dios. Está hecho, diseñado exclusivamente para que desde ahí se proclame la palabra de Dios. Dice el numeral 309 de la Instrucción General del Misal Romano lo siguiente: la dignidad de la palabra de Dios exige que en la iglesia haya un lugar conveniente desde el que se proclame y al que durante la liturgia de la palabra se dirija espontáneamente la atención de los fieles. Conviene que por lo general este sitio sea un ambón estable, no un simple atril portátil. El ambón, según la estructura de la iglesia, debe estar colocado de tal manera que los ministros ordenados y los lectores puedan ser vistos y escuchados convenientemente por los fieles. Por eso debemos censurar que desde el ambón se den testimonios de los fieles cuando llegan de un retiro. Fulanito va a dar un aviso que está haciendo una rifa, entonces sube al ambón a dar un aviso de que hay una rifa, de que están vendiendo empanadas, están vendiendo chichas, y todo eso desde el ambón. Entonces eso es un grave error también. Para eso deben las parroquias tener un atril móvil y en lo posible debajo del presbiterio, para que desde ahí se hagan los anuncios a que haya lugar. Pero el ambón es exclusivamente para que desde ahí se proclame la palabra de Dios. Hay solo dos excepciones en las cuales se permite usar el ambón para no proclamar palabra de Dios propiamente. Una de ellas son las preces o las oraciones que se hace de la oración universal, son las preces. Sin embargo, se sugiere que se hagan en otro lugar, ¿no? Pero se pueden hacer las preces desde el ambón. Está permitido hacer esta oración universal desde el ambón. Y lo mismo el pregón pascual, también el pregón pascual la noche de la Pascua,
ese pregón pascual se puede cantar, se puede proclamar desde el ambón. Son las dos únicas excepciones. El resto del ambón no puede ser utilizado para ninguna otra cuestión, ni siquiera para la homilía, ¿no? Y vemos, por lo menos aquí en la arquidiócesis, si no es la totalidad de los sacerdotes, desde el ambón haciendo la homilía. Bueno, digo la totalidad, pero por lo menos sí un número muy grande de los sacerdotes desde el ambón haciendo la homilía. Deberían hacerlo desde la sede. Entonces se procederá a la lectura de la palabra de Dios, la primera lectura. Recordemos que la rúbrica, lo que está en rojo, no se lee, no es correcto salir y leer primera lectura, no, de entrada, lectura del libro del Éxodo, y arranca el lector a proclamarnos esa lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. Conviene que el lector haya preparado esta lectura, la haya meditado, la haya orado y se prepare bien estas lecturas. Terminada la primera lectura, se procede con el salmo, que el salmo es respuesta a la palabra de Dios. Por eso hablamos de salmo responsorial. Y no se trata, como dicen algunos, cuando empiezan, dice, al salmo respondemos. No. Al salmo no se responde. El salmo mismo es la respuesta a la palabra de Dios que se proclamó. El salmo es la respuesta. Entonces sí, hay una antífona en el salmo que la asamblea se une al salmista para juntos responder a la palabra de Dios que se ha proclamado. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Lo preferible, si el salmista tiene una muy buena voz, que es muy bonito el salmo cantado, ¿no? Sería muy conveniente el salmo cantado, o por lo menos la antífona del salmo cantada. Sería buenísimo que eso se haga también por, digamos, la solemnidad que le imprime al momento. Terminado el salmo, sobre todo los domingos y las solemnidades, que hay una segunda lectura, viene entonces la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Generalmente es una lectura del Nuevo Testamento. Damos paso, terminada la segunda lectura, a el Evangelio, ¿no? Damos paso al Evangelio. Debe haber una diferencia, aunque es palabra de Dios, tanto la primera lectura como el salmo, como la segunda lectura. En todo caso hay una marcada diferencia con el Evangelio, ¿no? De hecho, como debería ser, en las solemnidades vemos que incluso hay libros distintos, ¿no? Las lecturas se leyeron del leccionario, de acuerdo al ciclo, se leyeron del leccionario desde el ambón, y el Evangelio para él, hay un evangeliario específicamente, que de hecho debería entrar, si lo hay, el evangeliario, entrar incluso en procesión al momento mismo en que se va a hacer esta lectura, incluso al momento de la entrada de la entrada del sacerdote en la procesión, cuando va a empezar la celebración. Algunos salen y entran con el leccionario. Eso no tiene ningún sentido, hacer procesión dizque con el leccionario hacia el ambón, no. Si tiene un evangeliario la parroquia, el evangeliario sí utilícelo en esa procesión. Bien, entonces, para darle el realce a lo que a continuación vamos a escuchar, que es el Evangelio, la asamblea entona el cántico del aleluya, ¿no? Aleluya, que significa alabemos a Yahvé, a Yahvé. Por eso es que a veces me genera mucha curiosidad ver a los amigos de otras denominaciones que se enfrascan en que el nombre de Dios es Jehová, Jehová. No, aquí no vamos a explicar eso, el tetragramatón, que eran las 4 letras, los masoretas después pusieron las vocales, etcétera. Pero lo que simplemente quiero decir es que repiten Jehová, 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 y dicen aleluya, 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 que es alabanzas o alabemos a Yahvé, ¿no? A Yahvé. Entonces, cantamos el aleluya, ¿no? Cantamos el aleluya, 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 para dar paso a desde que el sacerdote se pone en pie, vamos cantando el aleluya, y él va de la sede, también como en procesión, de la sede hasta el ambón para proclamar el evangelio. Eso lo debe hacer el sacerdote. Entonces proclama el evangelio después del aleluya. Hay una aclamación, hay una aclamación antes del evangelio, que se canta el aleluya. Se puede hacer, ojalá no sea el mismo lector, que generalmente hace la persona que hizo la segunda lectura,
se queda allí, se canta la aleluya y después hace ella la aclamación antes del evangelio. Esto no lo debería hacer la persona que hizo la segunda lectura, por lo menos la que hizo el salmo, cosa que se mande la señal a la asamblea que estamos allí en algo distinto, ¿no? Que no es la segunda lectura y el segundo lector se quedó allí e hizo una aclamación y uno no entendió qué pasó. Parece como que la segunda lectura se interrumpió y ahora la terminó. No. Entonces, que no sea, si se va a hacer esa aclamación antes del evangelio, que no la haga la persona que hizo la segunda lectura, sino que la haga otra persona, otro ministro lector, o la haga incluso el que hizo el salmo. Sería válido que el que hizo el salmo proceda a hacer esta aclamación antes del evangelio. Se vuelve con el aleluya después que se ha hecho la aclamación. Aleluya, se canta, la asamblea gozosa canta la aleluya por esto de la nueva noticia que se nos va a proclamar. Entonces el sacerdote llega, pues hace pues una oración al momento de ir hacia la proclamación. Si es un diácono o alguien que está concelebrando con él, entonces el sacerdote ora por esta persona y le pide a Dios que sus labios sean limpios para proclamar el evangelio, ¿no? Esa es la oración que se hace. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Se proclama el evangelio entonces desde el ambón y miren que viene ahí un saludo del sacerdote. El Señor esté con ustedes, respondemos todos, y con tu espíritu. También esto tenerlo en claro en el saludo inicial. Cuando le decimos y con tu espíritu, un liturgista que para mí uno de los mejores liturgistas que tiene la iglesia, el padre Aldazábal, José Aldazábal, un español, dice que esta respuesta tiene una significación muy importante que tiene que ver no solamente con desearle al sacerdote que el Señor también esté con su espíritu, con lo más íntimo de su ser, que es su espíritu, sino que también hace referencia al espíritu que recibió el sacerdote en la ordenación sacerdotal. Entonces, bien, el sacerdote proclama el evangelio, nos signamos, ¿no? Nos signamos la frente para entender la palabra de Dios, los labios para que esa palabra no solamente la entendamos, sino que también la podamos proclamar, y en el pecho para que se quede en el corazón esa palabra y la hagamos realmente vida, que no seamos simplemente unos espectadores ahí, unos escuchas pasivos de la palabra de Dios. Entonces, bien, llegado allí a la palabra de Dios proclamada, el sacerdote termina diciendo palabra del Señor y respondemos gloria a ti, Señor Jesús, ¿no? Esa es, digamos, la liturgia de la palabra. A continuación el sacerdote va a proceder a la homilía, la explicación, el sermón, pero ahí se queda el sacerdote en el ambón y empieza a la homilía, ¿no? Palabra del Señor. Se va a dirigir de inmediato hacia la sede para la homilía. Atención que va a pasar por el sagrario, ya no hace genuflexión porque está dentro de la celebración, hace correctamente venia hacia el altar y procede hacia la sede para la homilía. De pie o sentado desde la sede, entonces proceder con el sermón, con la homilía. La homilía es obligatoria los domingos y las solemnidades, recomendable los otros días. Sin embargo, la mayoría de sacerdotes esto lo cumplen y siempre hacen su homilía. Lo que sí se censura es que se da cuenta uno que muchos sacerdotes no preparan su homilía, no la preparan y empiezan a improvisar, y es cuando viene una cantidad de cosas, no falta que sale del ambón y sale allá a pasearse por la nave, a hacer el show y demás, ¿no? Entonces todas estas cosas uno dice, ¿cuál es la necesidad de esto? ¿El centro es el sacerdote o el centro es Cristo Eucaristía? ¿Quién es el centro? Entonces, esto pasa con frecuencia. Lo recomendable sería que el sacerdote preparara su homilía, que tomara de la primera lectura, que tomara del Salmo, que tomara de la segunda lectura y del Evangelio y explicara, porque la iglesia se ha tomado el trabajo precisamente de hilar
primera lectura con segunda lectura, con salmos responsoriales y con el evangelio. Entonces sería bueno que todo esto el sacerdote nos los presente de una manera clara, ¿no? De una manera clara, de una manera profunda, de una manera también pastoral, que nos quede una enseñanza clara para nuestra vida. Entonces, bien, el sacerdote debería hacer la homilía, repito, desde la sede. E igualmente, otro abuso que se comete al momento de la homilía es que los sacerdotes encargan, algunos sacerdotes, no digo, encargan a laicos a que sean los laicos quienes procedan con la homilía. No es correcto que un laico proceda a la homilía. Igual ni siquiera un seminarista, ¿no? Que está en ese grupo todavía. Entonces es importante que el mismo sacerdote proceda él, después del evangelio, a hacer la homilía. Lo puede hacer un sacerdote que incluso no esté concelebrando, lo podría hacer la homilía en circunstancias muy particulares, ¿no? La liturgia lo permite, pero nunca un laico, eso sí está claro, nunca un laico. Finalizado este momento, se procede a continuación con el credo. Vamos a proclamar nuestra fe. Acabamos de leer la palabra de Dios, se nos acaba de explicar la palabra de Dios, y vamos a pasar ya a las celebraciones, a la liturgia eucarística, y viene este momento culmen entonces en el que la asamblea se pone en pie y la asamblea va a proclamar las verdades en las que cree, ¿no? Las verdades que profesa. Hacemos el símbolo que llamamos símbolo de los apóstoles o credo de los apóstoles, que la tradición lo data desde tiempos apostólicos, desde los apóstoles. Vemos, por ejemplo, a San Ambrosio de Milán, que nace en el año 340, escribiendo que este credo de los apóstoles, este símbolo de los apóstoles, fue, si no entregado por los mismos apóstoles Pedro y Pablo a la iglesia de Roma, por lo menos sí por discípulos de ellos a esta iglesia de Roma, con la cual todas las iglesias deben estar de acuerdo. Entonces el símbolo fue entregado como signo de unidad justamente a la iglesia en Roma. Entonces, bueno, Ireneo de Lyon nos da cuenta también en el año 180 ya de la existencia de este símbolo, ¿no? Del símbolo que hacemos nosotros como credo, como profesión de fe. Se exigía que todo el que iba a ser bautizado, estamos hablando cuando el bautismo de adulto, porque el bautismo sabemos que se celebraba no solamente a la persona, crees y serás salvo tú y tu familia. Entonces esta persona creía, hacía la proclama de la fe con el símbolo, con el credo, y junto con su familia recibía el bautismo. Toda su familia recibía el bautismo por la fe que profesaba el pater family, ¿no? Si habían otros también que podían en edad consciente proclamar la fe, los niños también recibían el bautismo. Toda la familia recibía el bautismo por la proclama de la fe. Entonces la iglesia en este momento del credo nos invita a que proclamemos las verdades de la fe. Un abuso también en el credo. ¿Qué pasa con el credo? Que algunos sacerdotes dicen, extienda su mano derecha. No, esto no es ningún juramento. Ya hay una instrucción pastoral, por lo menos de la Conferencia Episcopal Colombiana, donde censura esa práctica, donde dice, no le pidan a los fieles levantar la mano en ninguna parte, menos en el credo, ¿no? Porque es que el credo no es ningún juramento, ¿no? El credo es la profesión de nuestra fe, y no es para estar levantando manos disque jurando. Nosotros no juramos nada en el credo. Entonces está esa invitación a que hagamos esta proclama de nuestra fe antes de pasar a la liturgia eucarística. Podemos hacer el credo de los apóstoles, el que decimos que data incluso de tiempos apostólicos, o el credo que se construyó entre Nicea y Constantinopla, ¿no? El concilio de Nicea del 325 y el concilio de Constantinopla del año 381. Cuando empezó a gestarse estas ideas del arrianismo que negaban la divinidad de Cristo, la iglesia convocó a concilio y ahí dijo estas proclamas sobre Jesús, Deum de Deum, Deum vero de Deo vero, Genitus non factum, o sea, engendrado no creado, Dios verdadero, por quien todo fue hecho. Todas estas proclamas sobre Jesús que se hicieron en Nicea, y luego por un rebrote del arrianismo y la creación de también otra herejía, el macedonianismo,
empezó también a protestarse contra el Espíritu Santo, y en Constantinopla entonces hicieron unas proclamas sobre el Espíritu Santo, donde se nos dice que es Señor y dador de vida, ¿no? Dominum et vivificantem, que con el Padre y con el Espíritu merece una misma adoración y gloria. Entonces todas estas proclamas que se dieron en Nicea y en Constantinopla formaron lo que hoy conocemos como el símbolo niceno-constantinopolitano. Entonces en ese momento hacemos la proclama de la fe, bien sea con el credo de los apóstoles, que nosotros llamamos credo corto, o con el símbolo niceno-constantinopolitano, que llamamos el credo largo. Ambos son perfectamente válidos, admitidos por la liturgia. Cuando termina entonces esta proclama, vamos a proceder inmediatamente, y con eso ya vamos a culminar la parte de la liturgia de la palabra. Vamos en ese momento a hacer las preces, ¿no? Las oraciones, preces que viene precisamente de ruego, de oración. El sacerdote desde la sede, va a dirigir estas preces o esta oración universal, que también se llama. Oremos, hermanos, por toda la humanidad, por todas sus necesidades, para que a nadie falte nunca la ayuda de nuestra caridad. Y digamos: oh Señor, escucha y ten piedad. Un laico puede ser, o el diácono, puede hacer las intenciones por las que oramos desde el ambón. Es permitido hacerlo desde el ambón o desde otro lugar conveniente, dice la instrucción general del misal romano. Entonces se van haciendo las invocaciones y la asamblea responde, ¿no? Dejar el espacio de silencio para que la asamblea tome la invocación por la que estamos orando en ese día, la hagamos nuestra, y luego respondamos todos para que esas oraciones sean llevadas a Dios nuestro Padre. Es importante decir que aquí el laico en la oración universal ejerce también su sacerdocio real, ¿no? El sacerdocio que recibimos en el bautismo, cuando él puede y está permitido que el laico sea quien eleve estas intenciones de la oración universal. Entonces, terminadas las intenciones de la oración universal, el sacerdote invita luego a que elevemos personalmente las intenciones que cada quien tenga, se eleven también, y terminado ello, se procede allí con la clausura o la finalización de la oración universal. Y agreguemos nuestras intenciones personales. Deja este espacio de silencio para que cada quien presente sus propias súplicas. Y luego concluye. Dios nuestro, siempre dispuesto a acoger a los publicanos y pecadores que se convierten y se proponen actuar con justicia y con bondad, escucha las oraciones de tu pueblo y danos un sincero espíritu de penitencia, para que, teniendo los mismos sentimientos de Cristo, podamos alcanzar la paz y el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Aquí termina entonces la liturgia de la palabra, y miremos cómo se va dirigiendo de inmediato hacia el altar, donde va a empezar la fase culmen, la liturgia eucarística. Ahí acaba entonces la liturgia de la palabra, y ya entonces todo se va a centrar desde ahí al altar, ¿no? Todo se va a centrar en ese momento al altar, y va a empezar, digamos, el centro, el corazón de la celebración, que va a ser la liturgia eucarística. Pero entonces en el próximo video haremos mención a toda esta riqueza de la liturgia eucarística, ¿verdad? De la preparación de los dones que van a empezar, por qué agua, por qué el vino, ¿no? Por qué se le mezcla agua al vino, por ejemplo, por qué lo que llamamos la commixtio o la immixtio, que cuando está la fracción del pan se echa una partícula en el cáliz ya consagrado, la doxología también por Cristo con él, el prefacio, todo el tema de las intenciones que se hacen, la anamnesis o la memoria, la oblación. Entonces, toda esta riqueza de lo que celebramos en nuestra Eucaristía, ya en la liturgia eucarística, la veremos entonces el próximo domingo, Dios mediante. Muchas gracias por la atención, y hasta el próximo domingo. Gracias.